this colloquium. I intend to do it in English according to the text I sent to the colloquium secretariat, but given that the majority of the audience is Spanish, I will do my speech in Spanish. Me gustaría empezar llamando su atención a dos puntos. Hablo mal español, pero haré un esfuerzo. El texto que voy a presentar coincide al 100% con el tema del coloquio, líneas de investigación para el futuro. La genealogía es el estudio de la historia familiar y el rastreo de linajes, y ha experimentado un aumento de popularidad en los últimos años a medida que más y más personas expresan su interés por descubrir el pasado de su familia y encontrar sus raíces ancestrales. Sabemos que existen dos enfoques distintos de la genealogía o el estudio de la historia familiar y que tienen objetivos y métodos diferentes. Los historiadores familiares y los coleccionistas de nombres. Ambos se dedican a la investigación genealógica, pero difieren sus objetivos, la profundidad de su investigación, su enfoque de la documentación, el nivel de colaboración y sus motivaciones. Algunas personas, a medida que desarrollan un interés más profundo por las historias y contexto de sus antepasados, pasan de ser coleccionistas de nombres a historiadores familiares. Todos sabemos que el estudio de la genealogía no solo consiste en rastrear el árbol genealógico de una persona, sino también en adquirir un conocimiento más profundo de uno mismo, de su familia y del contexto histórico y cultural más amplio en el que vivieron. Es un medio de preservar y transmitir aspectos importantes del patrimonio y la identidad humanos. La práctica de genealogía, sin embargo, se ha mantenido dinámica, ha evolucionado significativamente con el tiempo, impulsada por la creciente disponibilidad de datos y los avances tecnológicos. Muchos de nosotros hemos seguido algunos de estos avances, como el desarrollo de programas informáticos para genealogistas, la instalación de bibliotecas y archivos digitales, la creación de bases de datos sobre datos genealógicos, más recientemente la transcripción automática de los manuscritos antiguos. Estos avances han hecho que cada vez sea más fácil adentrarse en el estudio de la historia familiar. La búsqueda de bibliografía publicada sobre las áreas emergentes de la investigación genealógica ha resultado todo un reto, habida cuenta de lo poco que se ha publicado y, en consecuencia, parece necesario que el mundo académico preste mayor atención al futuro de la genealogía. La genealogía es esencialmente una disciplina baseada en la investigación histórica social. Sin embargo, destaca por su interdisciplinaridad y a que incorpora elementos procedentes de diversas ciencias y disciplinas. Entre elas, figuran la historia, la heráldica, la geografía y la cartografía, la arqueología, la antropología, la estadística, la ciencia del ADN, la lingüística, la paleografía, la informática y el análisis de datos, la biblioteconomía y ciencia de la información, la medicina forense, la ética y privacidad. Esta amálgama pone de relieve el rico tapiz que terra la genealogía, demostrando su dependencia de una mirada de campos del saber. Por consecuente, los avances en estas disciplinas repercuten directamente en la evolución de la propia genealogía. Todos somos conscientes de que la investigación actual de la historia y la linaje familiares tropieza a menudo con obstáculos derivados de la falta de fuentes primarias. El paso del tiempo, las guerras y cataclismos han erosionado o destruido muchos de estos registros cruciales, dificultando nuestra capacidad para ahondar el pasado. ¿Cómo superar estas limitaciones? Este artículo de mi ponencia pretende explorar posibles vías de investigación
que podrían revolucionar el campo de la genealogía y superar muchas de las limitaciones que la falta de fuentes ha provocado. Escribido, nuestro objetivo es presentar algunas líneas de investigación, aunque hoy incipientes, que facilitarán la reconstrucción de árvores genealógicas mediante el descubrimiento de vínculos ancestrales, derribando los muros genealógicos con todo lo hemos topado. Así, en mi opinión, habrá 4 grandes áreas de investigación en el futuro, muy próximo. Lo primo, el uso de pruebas de ADN en genealogía. Un campo de investigación que puede ampliar nuestra comprensión de la genealogía es el uso de pruebas de ADN. Las pruebas de ADN se han hecho cada vez más populares en los últimos años y muchas personas las utilizan para rastrear la historia familiar y descubrir vínculos ancestrales. Las pruebas de ADN pueden proporcionar información valiosa sobre el origen étnico y ayudar a identificar a parientes hasta ahora desconocidos. Sin embargo, aunque queda mucho por saber sobre el uso de las pruebas de ADN en genealogía, podrían realizarse investigaciones para determinar la precisión de las pruebas de ADN y explorar sus limitaciones. Además, se podría investigar para desarrollar nuevos métodos de pruebas de ADN que pueden proporcionar aún más información sobre la ascendencia de una persona. Permítanme explicar con detalle lo que quiero decir. Esta investigación podría examinar la precisión de diferentes tipos de pruebas de ADN y compará-las con los métodos tradicionales de investigación genealógica, como el análisis de árboles genealógicos y la investigación de archivos. También podría explorar la exactitud de las pruebas de ADN en diferentes populaciones y grupos étnicos, así como la exactitud de las pruebas de ADN para identificar marcadores genéticos asociados a condiciones de salud específicas. Mas hay limitaciones. La investigación futura podría explorar las limitaciones de las pruebas de ADN en la investigación genealógica y cómo pueden resolverse esas limitaciones. Esta investigación podría centrarse en el desarrollo de nuevos métodos de pruebas de ADN que pueden proporcionar información más completa sobre factores sociales y culturales que pueden influir en su identidad. Por ejemplo, podría investigarse y crearse nuevos métodos de análisis de ADN centrados en la identificación de marcadores genéticos asociados a tribos específicas de nativos americanos ou grupos étnicos africanos ou judeus que emigraram a outros países, analisando os descendentes de los que se quedaram e de los que se fueron. Estas pruebas podiam proporcionar informação mais detalhada sobre a ascendência do indivíduo e ajudar a identificar a parientes que antes poderiam ser desconhecidos. Outro campo de investigação que podia desenvolver-se no futuro é a integração da tecnologia na investigação genealógica. A tecnologia já ha tenido um impacto significativo em genealogia, com bases de dados em linha e motores de búsqueda que facilitam mais que nunca a investigação da história familiar. E agora, em uso da inteligência artificial, a vida de genealogista será mais fácil. Sin embargo, aunque queda muito que fazer para integrar a tecnologia na investigação genealógica. Por exemplo, se poderia investigar para desenvolver algoritmos que ajudem a identificar possíveis antepassados a partir do ADN de uma pessoa ou outra informação, por exemplo, de arquivos digitalizados. Además, se poderia investigar a criação e o desenvolvimento de novos programas informáticos para automatizar o processo de investigação genealógica, em particular, utilizando a inteligência artificial. O processo de análise de registros paroquiais e outros registros, como os conservadores ou os notários, suele requerir muito trabalho e tempo. Sin embargo, a inteligência artificial, com sua capacidade para processar e compreender grandes quantidades de dados, ha marcado o começo de uma nova era na investigação genealógica.
Permita-me explicar com detalhe o que me refiro sobre este ponto. A identificação de possíveis antepassados mediante algoritmos. Podiam levar-se a cabo investigações para desenvolver e perfeccionar algoritmos, examinando sua precisão e eficácia na hora de identificar possíveis antepassados. Esta investigação também podia explorar os possíveis problemas éticos e de privacidade associados ao uso de ADN e outros dados personais na investigação genealógica. Também a automatização da investigação genealógica. Se podia investigar o desenvolvimento e as provas de programas informáticos que podem automatizar o processo de investigação genealógica, examinando sua eficácia para agilizar o processo de investigação genealógica. Esta investigação também podia explorar o potencial de integração destes programas com outras tecnologias, como as provas de ADN, a inteligência artificial, as bases de dados, incluso os documentos digitalizados em linha, criando uma ferramenta de investigação genealógica mais completa e eficiente. As plataformas de investigação que permitem a los genealogistas trabalhar juntos e compartilhar informação poderiam desenvolver-se e provar-se em colaboração, examinando sua eficácia para facilitar a correção e melhorar a eficiência e precisão da investigação genealógica. Esta investigação também podia explorar o potencial de integração destas plataformas com outras tecnologias, como provas de ADN e ferramentas automatizadas de investigação genealógica, em particular com o potencial da inteligência artificial. Terceiro ponto, explorar os recursos genealógicos menos conhecidos. Outro âmbito da investigação que podia desenvolver-se no futuro é a exploração de recursos genealógicos menos conhecidos. Nunca há muitos recursos disponíveis para a investigação genealógica, como registros censais, certificados de bautismos, matrimónio ou defunção. Muitos são menos conhecidos, por exemplo, se poderia investigar como explorar outros recursos genealógicos, como os registros eclesiásticos, as escrituras de propriedade, planos ou mapas antigos, testamentos, causas judiciais, etc. Ademais, se pode investigar como examinar os recursos genealógicos de los distintos grupos étnicos. Poderia investigar como identificar e catalogar estes recursos genealógicos, examinando sua exatitude e utilidade na investigação genealógica. Esta investigação também podia explorar o potencial de cruzar estes recursos com outros dados genealógicos para criar uma imagem mais completa da ascendência de uma pessoa. Se podem levar a cabo investigações para identificar e catalogar os recursos genealógicos de diferentes grupos étnicos. Muitos grupos étnicos, como os nativos americanos, os afro-americanos e os judeus, têm recursos genealógicos únicos que podem proporcionar informação valiosa sobre a história familiar e a identidade cultural, examinando sua exatitude e utilidade na investigação genealógica. Este é um exemplo, um campo em que Israel está trabalhando em distintos países. Esta investigação também podia explorar o potencial de desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias que ajudem a los investigadores a aceder a estes recursos e interpretá-los com maior eficácia. Colaboração com comunidades étnicas. Se podia investigar e explorar a eficácia dos esforços de colaboração com comunidades e entidades étnicas e investigadores de outros países para explotar seus recursos genealógicos únicos, examinando o impacto da participação da comunidade e de outros investigadores nacionais ou estrangeiros na precisão e integridade da investigação genealógica. Esta investigação também podia explorar o potencial de desenvolvimento de novos métodos de investigação genealógica orientada à comunidade que podem adaptar-se a outros grupos étnicos e comunidades de diferentes países. Quarto linha, analisar as pautas migratórias e sua repercussão na história familiar. Por último, podia investigar-se a análise dos padrões migratórios e seu impacto em história familiar. Muitas famílias han emigrado ao longo dos anos
Y estas migraciones pueden afectar significativamente la historia familiar a una persona. Por ejemplo, una familia que emigró de España a Sudamérica puede tener una historia familiar diferente a otra rama de la familia que permaneció en España. Estos patrones migratorios pueden investigarse y analizarse para determinar su impacto en la historia de la familia. Además, podría hacerse un examen detallado de cómo los patrones migratorios han dado forma a la diversidade cultural e genética das famílias e comunidades. Explicarei a que me refiro em 2 pontos seguintes. Primeiro ponto, a investigação também podia examinar como ha afetado a migração da diversidade genética de famílias e comunidades. Ao examinar a composição genética de indivíduos e famílias, os investigadores podiam identificar marcadores comuns a regiões ou grupos étnicos específicos, lo que ayuda a rastrear patrones de migración y ascendencia. E 2, esta investigación también podía trabajar con comunidades étnicas para explorar sus patrones migratorios únicos y el impacto de migración de historia familiar. Colaborando con líderes y expertos comunitarios, los investigadores podrían comprender mejor las pautas migratorias que han conformado la diversidad cultural y genética de las comunidades. Por ejemplo, los investigadores pueden explorar la migración de los judíos de la península ibérica nos siglos XVI y XVII, examinando con este movimiento repercutor en la historia familiar y la identidad cultural. Lo mismo puede decidirse de los europeos que colonizaron África y América. Mas tenemos problemas por resolver. Investigando en estas áreas, melhoraremos nuestra comprensión de la genealogía familiar. Descobriremos a história familiar oculta e aproveitaremos o potencial da tecnologia para simplificar e enriquecer nossos métodos de investigação. O enfoque colaborativo pode ajudar a salvar as diferenças culturais e promover uma apreciação mais profunda do nosso patrimônio comum. Pero antes nos quedam alguns problemas de resolver, não com a investigação, sem só com uma qualificação política e jurídica. E aqui, 2 deles. Primeiro, se o gênero de uma pessoa não está explicitamente definido, ou se identifica com um gênero diferente ao que tradicionalmente consta em los registros, que medida a compreensão e a aceitação sociais deveriam obrigar a genealogia a adaptar-se e a refletir estes cambios. A incorporação de práticas inclusivas e o respeito de géneros auto-identificados por as pessoas podem contribuir a uma representação mais precisa e respeituosa das identidades das pessoas na investigação genealógica. A negação do lo biológico em la definição sexual é a base da teoria da filósofa Judith Butler, a teoria que define que a construção da entidade sexual solo tem raízes sociais e culturais e que os cromossomos X e Y são provavelmente invenções de científicos sexistas. Segundo ponto, com dificuldades. Suponhamos que uma madre de alquiler rescinde o contrato e os padres biológicos querem que seu nome figure em registro do niño nascido. El concreto, en lo que respecta a la filiación, permitirá que el niño tiene 3 progenitores en el registro si ambos beneficiarios han aportado gametos. Por ejemplo, en el caso de una pareja de distinto sexo que haya aportado gametos, los beneficiarios tendrían derecho a inscribir a su descendencia, maternidad y paternidad, el registro civil, junto com a maternidade da mulher embaraçada que exercita os seus direitos de arrependimento. Teríamos 2 mamães e um papá. Aún assim, em caso de outros possíveis beneficiários, parejas de mulheres ou mulheres solteiras, existe a possibilidade de tripla descendência e termínios genealógicos. Como se resolveria este registro? Em conclusão, a genealogia é um campo que ha crescido em popularidade nos últimos anos, com muitas pessoas interessadas em descobrir sua história familiar e rastrear sua linhagem.
aunque la tecnología ha facilitado más que nunca la investigación de la historia familiar, todavía hay muchas áreas que requieren más investigación. La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar el campo de la investigación genealógica, permaneciendo a los investigadores analizar e interpretar grandes cantidades de datos de formas nuevas e inovadoras. Al aprovechar las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, el procesamiento de la lenguaje natural y el blockchain, las empresas pueden desarrollar potentes herramientas que permiten a los investigadores genealógicos descubrir nuevas conexiones y conocimientos sobre la historia de las relaciones familiares. Puede que el pasado haya quedado atrás, pero con la ayuda de estas tecnologías avanzadas nunca ha estado tan cerca. En esta minha ponencia se ha explorado algunas de las líneas de investigación que podrían seguirse en el futuro para facilitar nuestros estudios. También habrá algunos problemas nuevos que habrá que discutir y resolver y que se han presentado dos. Los temas tratados en este documento incluyen las pruebas de ADN en genealogía, la integración de la tecnología en la investigación genealógica, la exploración de recursos genealógicos menos conocidos y el análisis de los patrones migratorios y su impacto en la historia familiar. Estos nuevos campos de investigación genealógica reflejan la naturaleza evolutiva de la disciplina, incorporando tecnología, genética, consciência cultural e diversas perspectivas para enriquecer nuestra comprensión de las historias familiares y las conexiones humanas. Si seguimos explorando estos y otros campos de investigación, podremos ampliar nuestros conocimientos genealógicos y comprender mejor nuestra historia colectiva. Las generaciones anteriores de genealogistas habían evitado la tecnología y el acceso a los registros de que disfrutamos hoy en día. Es un buen momento para ser genealogista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación que ha hecho el señor Ricardo Charters de Acevedo sobre estas 4 líneas de investigación para el futuro? Hola, buenos días. Más que una pregunta, es un comentario referente a la evolución. Perdón. Es un comentario referente a la evolución de la genealogía genética y la posibilidad que ofrece esta ciencia para el desarrollo de la investigación genealógica. Vamos a ver, la genealogía genética hoy en día es capaz de determinar grupos humanos que nos permiten vincularnos con ancestros de épocas muy remotas y permite también realizar análisis más cercanos en los que nos vincula con nuestros ancestros más cercanos. Es decir, que la genealogía genética nos va a permitir avanzar muchísimo en este campo debido a que la genealogía tradicional, basada en la investigación en archivos y en fondos documentales que permiten localizar documentos que acreditan esas relaciones filiales, que llega un momento en que se agotan. Entonces, el tema de la genealogía genética está vinculada también con otras ciencias, como hemos hablado que la genealogía forma parte también de un grupo de ciencias dentro de las ciencias históricas, yo lo considero una parte más que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que finalmente se vincula también con otra ciencia histórica que es la antropología, puesto que la antropología nos lleva a esos ancestros y a la posibilidad de describir, determinar grupos humanos, ya no desde el punto de vista cultural, que es lo que la antropología tradicional viene haciendo, pero que hoy en día
la ciencia nos permite retomar el aspecto de la antropología física y a través de otros elementos que no son las características físicas de los seres humanos nos puede vincular con antiguas poblaciones humanas de los territorios del mundo. Es decir, a través de la genealogía genética podríamos localizar ancestros en Europa, en América, en África, de nuestros ascendientes más lejanos. Por lo tanto, reitero la importancia de la genealogía genética, no solamente en el ámbito de la genealogía clásica, sino en otros ámbitos científicos como puede ser la antropología histórica. Muchas gracias. Bueno, pues damos final a esta segunda ponencia y... perdón, sí, quería añadir algún comentario. No, me he escuchado muy malo. Lo escucho muy malo. Pa. Bueno, entonces finalizamos esta segunda ponencia y en pocos minutos comenzamos la de Pierfelice de Gliuberti. Sí, hay tiempo todavía. Es una ponencia magnífica. ¿Me entiende? Es una ponencia magnífica que va a principiar una nueva escuela. ¿Posso pasar? Es una ponencia magnífica. ¿Ahora escucha? ¿Escucha o no? No. Voy a hablar. Es importante esta conferencia porque va a demostrar que la genealogía debe ser dividida en varios puntos sobre la historia humana. El mundo no es el mismo de 30 años atrás, ma è evoluzionato. La genealogía antes era una genealogía nobiliaria, después fue una genealogía para todos y ahora la genealogía debe ser separada en dos branche. Una es sobre el derecho jurídico, porque la verdadera genealogía hasta ahora es jurídica, no genética. Y la otra debe ser genética con la posibilidad de conocer de dónde vienen las personas y lo antepasado. Esto va a mudar todo, porque antes estaba un elemento importante, che era l'educazione familiare, perché con l'educazione familiare non è necessaria la genetica per dimostrare la grandezza di una famiglia. E ora sta anche la genealogia genetica che permette di conoscere solo de dónde viene la famiglia, che è importante ma non è todo. Está una rama della mia famiglia che tiene il mismo nome, che è discendente de los prisioneros de color de Roma. Non tiene nada che ver con mi famiglia, come genetica. Però nel secolo l'educazione familiare ha portato questa rama della mia famiglia a ser differente dall'altro e a continuare un percorso che le ha portati ad essere una delle prime famiglie italiane. E questa è la prima conferenza sobre il tema che escucho. È una buona conferenza, ma io penso che si deve puntualizzare che esisten due genealogie. Una per la storia e una per sapere de dónde venimos. Ora io sono italiano, non esiste la noblezza in Italia. Aquí esiste perché esta rey está tutelata dal derecho.
Y por esta cosa se debe hablar nel mundo de familia histórica, que es un concepto muy amplio que tiene todo el mundo de la persona que vive. Grazie.